fotos de un niño introvertido en Sudáfrica a uno de los empresarios más importantes del mundo. La historia de Elon Musk está marcada por una compleja relación con su padre, Elon Musk, a quien ha criticado duramente. Este contraste entre logros y conflictos personales revela un lado menos visible de su trayectoria, el cual conoceremos junto a nuestro columnista, el coach y psicólogo Sebastián Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, Muy Sebastián, bien. Qué bueno que estés acá con nosotros para analizar un personaje que siempre nos ha intrigado. Sí. Esperando este momento. Esperando este análisis. Sí. Es un personaje muy, para algunas personas muy destructivo, muy disruptivo, para algunas personas muy admirado, Elon Musk, y por eso vale la pena conocer un poco su biografía y entender un poco quién era su papá. Para sentir un poquito más de empatía por Elon Musk. La verdad que cuando uno conoce un poco más de su historia, uno dice, wow, a uno le puede tocar duro. Y él tuvo la mala suerte de tener un papá extremadamente perverso. Es un papá que desde muy chico, claro, quiere lograr grandes cosas en su vida. Él quiere ser un gran empresario, quiere ser multimillonario, tiene una serie como de deseos de grandeza que si bien se acerca, lo logra siempre como de malas formas, como está metido en negocios medio truchos, alcanzó a amasar una gran fortuna, pero de formas que nunca quedan muy claras ni muy limpias, ni siquiera para sus propios hijos. O sea, sus hijos tampoco entienden cómo su papá llegó a amasar esa fortuna. Pero lo concreto es que como marido y como papá fue bien desastroso, fue muy duro con sus hijos, y sus hijos se intentan alejar lo máximo posible de él. O sea, la historia real es que sus hijos se empiezan a alejar, pero cuando Elon Musk empieza a ser famoso, claro, su papá empieza a acercarse a su hijo y busca todas las formas de acercarse a él, hasta llegar al punto de hacer una especie como de video podcast en que él habla de cómo él fue el padre de un genio, ¿no? Cómo él lo formó, así como, y él daba como la receta de cómo criar a un hijo absolutamente genial, ¿ya? Y dentro de su fórmula, claro, está la brutalidad, haber sido muy severo con él, haber sido muy duro, muy castigador. Fórmula que ninguno de sus hijos acepta. O sea, ninguno de sus hijos le gusta ni este programa ni la figura de su papá, pero él encontró incluso así una forma de extorsionar a sus hijos, ¿ya? Porque incluso ya en la adultez ha buscado que lo mantengan, ¿ya? Entonces Elon Musk y sus hermanos han tenido que lidiar con este papá que no se han podido deshacer de él, ¿ya? Entonces, por eso que cuando uno ve la trayectoria de Elon Musk, uno dice, oye, qué desastre este personaje, tiene como 12 hijos, como 4 señoras distintas, y como que uno no sabe si los hijos son biológicos o no son biológicos, y manda al mundo. Uno dice, claro, el tipo está absolutamente en otra realidad, está como perturbado, pero tuvo un papá realmente perturbante. O sea, tuvo un papá que la única forma de sobrevivir, lo que esa es una de las cosas como más duras que a veces uno tiene que tomar la decisión, es alejarse. O sea, son papás así de monstruosos que la única forma de sobrevivirlo es irse lo más lejos posible. Entonces, claro, de ahí cuando uno lee la biografía de Elon Musk y uno ve estos reportajes, estas entrevistas que ha tenido Elon Musk, que tal vez la más sombría que tuvo fue una en que dijo que su padre era un monstruo, ¿ya? Ahora, el contexto en que lo dijo fue cuando descubrió que su padre se estaba metiendo con la hija de su primera pareja. Wow. ¿Ya? Y no solamente se estaba metiendo con la hija de su primera pareja, sino que tuvo hijos. Entonces, claro, ahí fue como el límite en que los hijos se siguieron relacionando con el padre. Ahí le pusieron como ya, como te fuiste varios pueblos más allá. Entonces, recién ahí como que ellos se alejan, y claro, y este señor ha buscado todas las formas de volver a acercarse porque se ha quedado sin dólares. Ese es un poco. Entonces, en esta distorsión, claro, yo no busco que la gente le tenga pena o simpatía a Elon Musk, ¿no? Pero cuando uno se pregunta cómo estas personas pueden tener estos comportamientos tan extraños, ¿no? Ayuda a entender el personaje. Ayuda a entender un poco el personaje, ¿no? Un personaje que se refugió en la ciencia, se refugió en los libros, se refugió en los estudios,
al igual que Bill Gates y todos estos personajes hoy hubieran estado dentro del espectro autista. Ya en los colegios no sabían mucho qué hacer con ellos, la mamá intentaba sacarlo y lo intentaba llevar a la iglesia para que saliera de la casa, como que buscaban formas, pero en realidad era la única estrategia que tenían de supervivencia emocional. Ya, o sea, refugiarse en el estudio, refugiarse en la fantasía. Hoy en día, claro, uno ve este personaje que lleva cohetes al espacio y que la NASA y toda la carrera espacial se ha apoyado bastante en su empresa SpaceX. Esto es algo que él viene soñando desde niño. Ahora, hay una investigación de New York Times que habla de que el papá de Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual. O sea, digamos, ha sido de 5 de sus hijos, hijastros, desde el año 93, según digamos, la investigación que hace de New York Times. Cosa para la cual le habría pedido también ayuda a Elon Musk. O sea, cuando tú hablas de perverso, estamos hablando de... No, perversión total. Ya, o sea, abuso. Abuso. O sea, una persona que cuando hablo de perversiones, son todas las formas de perversión. Ya. Ahora, es súper... es como fuerte y uno piensa como... Inmediatamente me viene a la cabeza Michael Jackson, no tengo idea si es el mismo nivel o no, digamos, como de padres que son abusadores, que ya es distinto. Si ya no es un mal padre, sino que estamos hablando de abuso, potencial abuso sexual, en fin. ¿Cómo se sobrevive a esos padres? Bueno, porque Porque la semana pasada hablamos de Tiger Woods, que es sutilmente distinto, ¿no? Fue un padre que invirtió mucha energía, mucho tiempo, claro, para que su hijo fuera y lo entrenó de formas muy, muy agresivas para que en la cancha de golf él fuera realmente imbatible, ¿no? Había un objetivo y se podía entender pero acá había un sujeto absolutamente delirante, ¿ya? Absolutamente delirante, cuya señora no sabía cómo arrancar de él. Finalmente lo logra arrancar de él, logra llevarse a sus hijos, pero es tal el nivel de manipulación que logra convencer a sus hijos de que lo vayan a acompañar a él porque él es la víctima, o sea, él quedó solo, ¿ya? Y así es como él logra que sus hijos retornen, y así es como él logra manipular a las personas y... la perversión es como ir más allá de los límites de lo permitido, ¿no? Así como siempre estar jugando con un poquito más allá. Entonces, claro, primero se trae un hijo, después el otro hijo le da pena al hermano y se viene otro hermano, y después los hermanos traen pololas, y después empiezan a aparecer todas estas secuencias de perversiones que, claro, que terminan en el embarazo de la hija de la primera señora de Elon Musk, que se llama Justine. La hija se llama Yana y tenía como 13 o 15 años cuando la conoció. Entonces, después, o sea, estamos hablando... Ahora, ¿por qué funcionan esos asuntos? Si en el fondo eso es lo loco, que en un fondo uno decía, pero si evidentemente una persona la cual hay que alejarse, ¿cuál es el nivel de manipulación que puede tener un humano? Porque ya no es tu padre, como que es como una suerte, como tiene rasgos de otro, no sé cuáles serían, pero... Por eso son expertos en manipulación, ¿no? Y por eso cuando hay gente que a veces dice que la única forma de lidiar con cierto tipo de personas es alejarse, bueno, este es un ejemplo de las personas que uno tiene que alejarse. Que no hay caso, o sea, no hay cómo relacionarse. ¿Puede tocar un padre o una madre así? Te puede tocar, hay claro, casos así y son muy dramáticos, ¿no? Entonces, claro, de repente hay gente que te dice, bueno, pero perdónalo, acércate, dale una oportunidad más. Acéptalo. Pero claro, uno tiene que querer siempre a los papás y claro, hay casos y hay estos casos, ¿no? Estos casos demuestran que aunque ellos se alejen, este sujeto busca forma de acercarse y busca forma de lograr. Hay otro hijo de este señor que se llama Kimball Musk, que él ha dicho en todos los tonos que su papá es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en la vida y que su misión en la vida es reparar todos los errores del papá. Sí. O sea, y que no quiere tener ningún contacto con él, o sea, ha sido así de explícito. Claro, y este señor perturba la realidad, entonces dice que en realidad es su hijo querido y que en realidad no sé qué es él, y busca alguna vía para llegar efectivamente a sus hijos hoy, por manipulación, por plata, porque necesita. Entonces, claro, es ahí en estos casos cuando uno dice, sí, hay gente perversa, hay gente maligna,
Ya, lamentablemente que te toque tu papá. ¿Tú lo llamarías maligno, perverso? ¿Cómo le llamas? O sea, la perversión en un sentido amplio, ¿no? En el sentido de siempre ir corriendo los límites de lo permitido y de lo posible, ¿no? Entonces, puede ser muy excitante, claro, cuando uno dice, oye, esta persona se atrevió a hacer más que los demás, esta persona fue como, al principio, si uno lo ve en un comportamiento adolescente, por ejemplo, es normal, ¿no? Un adolescente siempre está yendo un poquito más allá de lo que debe, de lo que puede, y llega a llamar la atención y ser atractivo, ¿no? Sí. Ahora, ya cuando un adulto sigue con ese comportamiento y sigue haciendo cosas que como que te desafían un poco más allá, uno ya empieza a entrar en un terreno peligroso, porque empiezan a hacer cosas que la mayoría de las personas no haría, como meterse con la hija de la pareja de tu hijo, ¿no? Que uno O dice, abuso sexual. Ahora, Sebastián, decíamos que ayuda a entender el personaje, pero también, por muy nefasto que haya sido, no explica del todo la conducta del hijo. no explica del todo. Yo creo que eso es una de la suerte que tenemos los seres humanos, ¿no? Que pese a que un ser humano nos puede marcar tan negativamente como el papá, otros seres humanos nos pueden marcar de mejores formas, ¿no? Podemos tener una mamá, un abuelo, un tío, un amigo, un hermano, alguien que nos rescate. Yo creo que Elon Musk tuvo algunas personas que lo ayudaron, pero es una persona que está en el plano vincular, ¿no? En el plano relacional, es una persona que probablemente sea muy extraña, ¿no? O sea, Cero empatía, no sé cómo lo ve. cero empatía, o sea, en la biografía el hermano, así como que el hermano que no ha hecho nada más que apoyarlo, ¿no? El hermano que toda la vida ha estado como... En un momento le pide un préstamo porque por estar cuidándolo sus negocios han peligrado y le dice que no. ¿Ya? Ahora, después se arrepiente y le pasa la plata, pero es esta perversión de los vínculos, del poder, de hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Entonces, claro, sí, Elon Musk es un personaje que desde una esfera vincular es bastante detestable, ¿no? No es un personaje que uno diga, oye, que son todos estos personajes como Steve Jobs, Jeff Bezos, no son personajes que uno diga, quiero ser como ese ser humano, ya como persona, porque realmente en el plano relacional son bien conflictivos, por decirlo así como... Pero claro, en el plano empresarial genera mucha emoción. ¿Ya? Que por eso la perversión es eso, ¿no? Como que genera mucha excitación. O sea, alguien que gana billones de dólares, que lleva hombres a la luna, que hace viajes espaciales, que inventa autos, genera mucha emoción, mucha atracción, ¿ya? Entonces, claro, ahí está la siguiente parte, que en la parte relacional, claro, si uno los observa, ninguno es un gran modelo, ¿no? Ninguno es una persona que uno diga, wow, qué gran ser humano. Pero si uno va hacia atrás y uno ve un poco de dónde vienen, ya, es bastante comprensible, ¿no? No son personas que tuvieron papás o mamás fáciles. En general son bastante víctimas en el caso por lo menos de Elon Musk, de un papá muy abusivo, muy agresivo, y que lamentablemente existen más casos que este. Este es un caso muy bullado y que se hizo muy famoso, daba el celebrity que es a nivel mundial, pero está el caso como Michael Jackson que hemos hablado y otros casos. El de Luis Miguel, me acordé. El de Luis Miguel, ¿ya? Que claro, que son papás o figuras paternas que, claro, por alguna razón ven un gran negocio en este sujeto que lamentablemente es su hijo y que puede cumplir a través de ellos mucha fantasía y carencia, ¿ya? Entonces, claro, esto de ser el papá de un genio suena como, oye, yo crío genios. Tal vez yo no lo logré, pero yo crío genios y soy un formador de genios. Suena como una buena salida, pero el problema es que es totalmente falso, ¿no? O sea, no fue la persona que precisamente más lo ayudó. Sí. Y se replica la mala relación porque es muy conocida la historia, digamos, con un hijo trans que tiene Elon Musk, con el que tiene una guerra, digamos, que se libra hace mucho tiempo. El hijo terminó, o sea, puso fin a la relación, pero ha tenido numerosas publicaciones donde da cuenta cómo fue crecer, digamos, bajo la sombra de Elon Musk. Claro, o sea, ser papá es difícil, ¿no? Ser papá es un trabajo complejo.
Y los hijos, claro, no nos desafían porque no se comportan precisamente siempre como uno le gustaría que se comporten, ¿no? En el caso acá hay un hijo o hija que se comporta de una forma que se aleja de lo que a Elon Musk le gustaba, y ahí uno ve toda su patología, ¿no? Porque hasta ese momento Elon Musk era una persona bastante liberal, era una persona como que no tenía nada que ver con Trump, no tenía nada que ver con el mundo conservador, sino que era alguien que estaba bastante en el mundo liberal y metido en Silicon Valley y en el mundo de la tecnología, del medio ambiente, era como cool, por decirlo. Pero cuando su hija, claro, empieza a tener un comportamiento que se aleja de lo que él esperaba, tiene que buscarse un enemigo gigante, y es el woke, ¿no? Y se empieza a transformar él en el héroe que va a salvar a los Estados Unidos y a las universidades de este monstruo horripilante que son los woke, los trans, y se lanza una guerra que finalmente es contra su hijo o su hija, ¿no? Pero se inventa todo este relato que en realidad nadie le compra mucho, porque después se va a Marte, después inventa un auto, después está en otro lado, o sea, pero necesita estos monstruos y estas luchas totalmente desmedidas para justificar su odio, su rechazo, ¿no? Que es un rechazo desmedido, ¿no? Si uno como papá, uno puede entender que es difícil de repente que un hijo sea distinto, ¿no? Que un hijo no sea lo que uno esperaba, son dificultades reales para los padres, ¿no? Pero llevarlo a una epopeya contra el mundo woke y contra el mundo trans y cambiarse al bando republicano y decir que la moralidad, y se fue para el otro extremo sin ninguna coherencia, ¿no? Y todo eso, claro, porque esa es su forma de vincularse con los seres humanos, o sea, muy polarizada, del amor al odio, de me sirves a no me sirves. O sea, el comportamiento político de Elon Musk también lo demuestra, ¿no? O sea, puede ser el mejor amigo de Trump, después de decir unas cosas espantosas de él, claro, volver a ser amigo. Ya, sí. Entonces, ahí, claro, uno ve que en su forma de relacionarse hay algo que está muy dañado, ¿no? Hay algo muy dañado, y que tiene que ver harto con la figura paterna, ¿no? Si uno no hay que ser psicoanalista para imaginarse que Elon Musk y Trump tienen más en común de lo que uno se podría imaginar. Totalmente. Con respecto a sus infancias. No, o sea, son personajes grandilocuentes, fantasiosos, que finalmente usan a Elon Musk. No, lo usan para sus propósitos, y el otro cae hasta que se aburrió por lo menos de su papá, y después se aburrió de Trump y se independizó de nuevo. Pero es por eso que es tan importante la figura del papá, ¿no? O sea, porque uno ve en el caso que vimos la semana pasada con Tiger Woods, que claro, ahí uno ve un papá que fue desmedido, ¿no? Se excedió en su ímpetu porque su hijo fuera campeón y le generó un daño, ¿no? Dice, ya, pero acá hay un ser absolutamente perverso, ¿ya? Que causa un daño gigante. Y que claro, que de esos sujetos hay que arrancar, ¿no? Esa es como un poco el drama. ¿Te ha tocado, muy corto, te ha tocado en consulta tener que dar una orientación tan drástica como esa, como decir, con tu papá no hay vuelta? Es muy, muy doloroso, y es muy, muy difícil cuando uno tiene que abordar este tipo de situaciones con personas que, claro, nunca me ha tocado alguien tan malo como Elon Musk, o alguien tan así como para decirle a alguien no. Pero sí sugerir que hay que distanciar las visitas, hay que acortar los tiempos, hay que buscar ciertos espacios más neutros, porque sí, hay figuras paternas y maternas que pueden ser muy dañinas, y eso es muy doloroso para un hijo o una hija. Para cualquier persona. Sebastián Rodríguez, nuestro coach psicólogo que está los martes aquí en Palabras Sacan Palabras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estas son historias que parecen de terror. Sí, que nos dejan pensando.